selección correspondiente. Si nosotros vamos por segmentos, ¿se acuerdan? Tenemos el primero, ¿cuál? El túbulo proximal, después del glomérulo proximal, después tenemos el Henle, después, bueno, el asa de Henle con sus funciones, ¿ve? Ascendente, descendente, después tenemos distal y después el colector. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, cómo se ve el túbulo proximal, se dice que un 65% aproximadamente es lo que se va a llegar a hacer, realizar la absorción, ¿no? Si ustedes ven, son los elementos, ¿se acuerdan? Acuérdense de lo que hacíamos en el intercambio, ¿no? de las fichitas, qué es lo que absorbían, qué es lo que pasaba, ¿no? Ya hemos hablado, primero donde se inicia la filtración a nivel del glomérulo. Del glomérulo, ahí es donde va pasando, ¿no? Sí va pasando sobre todo lo que siempre se lo va a detener, que cosas son los glóbulos rojos y proteínas, que son los que van a pasar, después va pasando ya todo, ¿no es cierto? Lípidos, los electrolitos, los aminoácidos, y después ahí es donde tienen que ver que si va a pasar en el asa de Henle, porque asa de Henle, ¿se acuerdan que era? Ya concentración, ¿no es cierto? Para poder hacer la concentración de origen, ¿sí? ¿No? Entonces, ahí, claro, evidentemente va haciendo ya una cierta selección, pero sobre todo ya va a ir como que acumulando para después ser eliminado, ¿no? Entonces, en el espacio del túbulo proximal es donde vamos a ir viendo que se va a ir haciendo las absorciones correspondientes, ¿no? Entonces, que son diferentes, ¿no? Hemos hablado de glucosa, aminoácidos, agua, que es lo que va a ir absorbiendo y todo lo que va a ir liberando, ¿no es cierto? Ácidos orgánicos, bases, eso es la forma como normalmente se va a trabajar. Después ya hablamos aquí, por ejemplo, el asa de Henle, ¿no es cierto? Que tenemos la asa delgada, la ascendente, perdón, la descendente, después tenemos la ascendente, ¿no es cierto? Que son asas delgadas en las cuales ahí decíamos un poco, sobre todo va a ir haciendo la concentración. Aquí vamos viendo sobre todo la parte de agua, ¿no? Para después ir formando ya la parte de la orina y hacer la eliminación correspondiente. Esta es solamente una vista de los túbulos, como en forma de estructura, si los queremos abrir. Entonces, como que yo voy a hacer una incisión, voy a abrir como en la forma microscópicamente, que tienen sus membranas, la parte, como dicen, membrana luminal, vaso lateral, ¿no? En la cual esta es la forma en la cual ellos van a o absorber o van a ir eliminando, ¿no? Haciendo su reabsorción o su secreción. Después tenemos ya el asa ascendente gruesa de Henle, porque después vamos a ver el distal, y este sería el final, ¿cuál sería? El colector, ¿no ven? Que vemos igual que vamos haciendo por medio de cotransportes, de cotransporte o de transportes pasivos, tanto hay transportes pasivos como transportes activos, ¿sí? Para poder hacer el intercambio y absorciones de estos elementos, ¿sí? Entonces nosotros ya vemos aquí, por ejemplo, que tenemos los electrolitos, que son importantes, bicarbonato, evidentemente toda la parte, lo demás, esto es lo que ya se va eliminando en una cierta cantidad, porque lo demás que hemos dicho se lo devuelven, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo, ¿no? De esos 180 litros, ¿recuerdan? Unos 5, 2 más o menos sería, ¿no? Eliminado, lo demás va a ser devuelto a la parte de nuestra sangre, ¿no? El flujo sanguíneo, para que continúe siendo, vamos a decir, dependiendo de vitaminas, suplementos o lo que pueda ser. Pero también pónganse a pensar de que si hay medicamentos, por ejemplo, si nos vamos a meter medicamentos en los cuales se tengan que eliminar por aquí, por eso es que siempre van a ver que algunos medicamentos dice no se debe utilizar en pacientes que tengan patologías renales, ¿sí? Porque si no, no vamos a tener, imagínense, una buena función, alguna patología, eso se va a quedar ahí, lo único que va a hacer dañar el cuerpo, porque no lo va a devolver, por decir, no está funcionando, no va a ser eliminado porque para la redundancia, funcionando de una manera correcta, y entonces lo que va a hacer el cuerpo más bien es impregnar, ¿no? No eliminar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos viendo, que ya son eliminaciones en pocas palabras cuando ya estamos hablando de la asa gruesa de Henle, porque después va a ir a la parte distal. De acuerdo, les decía, es algo más fino lo que hace una selección y después llega al colector, ¿sí? Para pasar a ser la parte del orina, ¿sí? Entonces lo mismo, que aquí ya tengo la parte ya del túbulo distal y conducto colector, ¿no? La última parte
ahí la tienes, ¿no? Cuando existe mucha diuresis, cuando existen mayores problemas, por eso era algo que me he acordado. Se dice, es bueno sí consumir líquidos, pero tampoco llegamos a los extremos. Hay personas que creo que es más de 2 litros que están tomando. Y dicen, no, pero es que es bueno tomar agua y tomar agua, ¿no? ¿Saben qué es lo que están haciendo? Están ya diluyendo demasiado y estamos eliminando lo que no deberíamos eliminar, que son precisamente esto, ¿no? Los electrolitos. Ahora, ¿alguna vez han escuchado que dice que cuando toman agua, por decir agua pura, nada más, le echen como una pizca de sal? ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Les parece correcto? Se ha dicho que no. O sea, nosotros en realidad nuestro cuerpo se podría decir está ya con todos los elementos que requiere, y es como si yo diga, otra cosa es que le meta los 3 litros, lo que les estoy diciendo, así a larga mano, ahí sí voy a generar mucha dilución, ¿sí? Ahí sí. Ahora no por eso les digo, échame y van a tomar, no, estoy dispersando de una mala forma, ¿no? No es la correcta. Por eso se dice, debo consumir entre 1,5 litros más o menos, ¿no es cierto? 1,5 litros se dice al día, pero eso está a veces mezclado hasta con los alimentos, por si acaso, ¿no? No solamente meta líquidos, sino también la parte de los alimentos, ¿sí? Ahora, si en su caso yo hago ejercicios o estoy haciendo una práctica, evidentemente por eso es que aumento un poquito más allá. ¿Por qué? Porque he eliminado más de lo que debería haber eliminado, a comparación de que no estoy haciendo nada, ¿sí? Entonces, por eso todo está en ese equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso es lo que vamos viendo, la absorción de esta parte de nuestros electrolitos, ¿sí? Esa es la parte de nuestro sistema tubular para poder ver las opciones en estas uniones, donde dicen las uniones estrechas, es donde se hacen las absorciones, dependiendo de qué lugares, para ir haciendo el trabajo que les he dicho de todos estos elementos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? El conducto colector medular, como dice, aunque estos conductos, entonces dicho de una forma general, ahora el conductor sí de orina, reabsorben menos del 10% del agua y del sodio, ¿sí? Filtrados, son el lugar final de ¿qué? Del procesamiento de la orina, que vamos a terminar. Por ello desempeñan esa función importante de determinación de eliminación en orina de agua y de solutos, ¿no? ¿Cuáles son esos solutos? ¿Qué es lo que eliminamos? La urea y la creatinina. Cuando ustedes han debido ver, ¿no es cierto?, en laboratorio, cuando toma, vamos a ver cómo está la función renal, ¿no? Entonces yo pido en sangre, química sanguínea, ¿qué pido? Urea, creatinina. Y van a ver, si esto estuviera elevado, por decir, ¿cuánto es lo normal de la creatinina? De 0,5 hasta 1,5. A veces hay un poquito de diferencia entre varones y mujeres, ¿no? Pero vamos a hablar de 1,5. Si su paciente está en 3 de creatinina, ¿qué es lo que estuvieran pensando? ¿Qué pensarían? La compañía de la urea, ¿no? Pero a ver, vamos a ver en creatinina. Tiene 3, ¿qué está pasando? Hay un problema renal. ¿Qué es lo que pasa? Se acumulaba en ese cuerpo esa cantidad de creatinina, no ha sido eliminada, por eso les decía lo de cuerpo, ¿no ven? No ha sido eliminada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ahí se ha impregnado y por eso está elevada esa creatinina. Por eso esa es la función. ¿Cómo la voy a eliminar esta creatinina? En una forma renal, en la orina. Por eso es que ya lo primero que me pongo a pensar, por eso digo, función renal, para saber función renal, ¿qué parámetros tomo? Urea, creatinina, porque son estos solutos los primeros en los cuales tienen que ser depurados, vamos a decirlos, o eliminados en esa cantidad, porque si está impregnado mi cuerpo, tengo una cierta cantidad, ¿no es cierto? No igual 0, pero no debe estar elevado, porque ahí ya me está mostrando que ese riñón no lo está eliminando como debería ser, ¿sí? Entonces, es por eso que se dice la orina final que tendríamos que ver es agua y de los solutos que corresponden, sobre todo es la urea y la creatinina. Entonces, como dice, el resumen de concentraciones de diferentes solutos en diferentes segmentos tubulares, como dice, el que se concentra en el líquido tubular está determinado por el grado relativo de ¿qué?
de reabsorción, ¿o no? La concentración va a ser de acuerdo a la reabsorción, ¿o no? Mientras más se va a reabsorber, va a ser menos concentrado, ¿no ve? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, si digamos, en cambio, todo va a ir pasando, va a estar, ¿no es cierto?, más diluido, o sea, el agua, ¿no? Sobre todo es lo que vamos a ir viendo. Ahora, como dice, si se reabsorbe un mayor porcentaje de agua, la sustancia se va a concentrar, el agua. Es como nos pasa cuando vamos a ver el intestino. Cuando ustedes vamos a ir hablando en el segmento del colon, porque ya el colon es en donde ya se hacen, ahí es donde se va a ir viendo cuánto de agua se reabsorbe, ¿no? Y cuando no tengo la suficiente cantidad, ahí es donde va a empezar a tener, se diría así, la formación de la materia fecal mucho más seca. Y son, porque creen que personas dicen que son estreñidas consumir más líquidos, consumir más verduras, más fibras, que hace que esto esté mucho menos concentrado, ¿no? O lo contrario, ¿no? Si hay eso ya es otra cosa, no los voy a complicar, cuando entremos a GASTRO vamos a ver. Cuando se contamina con algún proceso bacteriano, ¿qué pasa? Ya también ya no absorbe nada y todo lo pasa. ¿Y qué se vuelve? El día. ¿No ve? Entonces es lo mismo aquí. Aquí claro, lo que estamos viendo, si se reabsorbe mayor porcentaje de agua, como estoy jalando más agua, ¿cómo va a estar? Concentrado, ¿sí? Si se reabsorbe o un mayor porcentaje de soluto, ¿qué va a hacer? La sustancia se diluye, ¿no ve? Entonces esa es la forma como normalmente vemos de las concentraciones de los diferentes solutos, ¿sí? Está al revés, ¿sí? Es la uretra para arriba, la vejiga para abajo, ¿sí? Pero como vemos ahora ya para ir pensando. Ya hemos hablado cómo ha hecho la filtración, las reabsorciones de todo, y qué tengo que hacer ahora, la micción, ¿no es cierto? Y ya donde llega, por medio de los uréteres, a la vejiga, ¿sí? Entonces llegamos a la parte de la vejiga, ¿cómo se dice? ¿Qué pasa primero? La vejiga se va a ir llenando hasta que la tensión de sus paredes aumente por encima de un umbral, porque tenemos un umbral, ¿no ves? ¿O no? O seguimos y seguimos, no, ya cuando he tomado mucho líquido ya tengo el reflejo, ¿no es cierto?, de la micción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso dice, primero se va a llenar progresivamente, a medida que yo voy consumiendo líquidos, alimentos, ¿no? Después, ¿qué va a hacer? Ya inmediatamente, ya les he dicho, ¿quién es el centro al que le avisan todo? Que recibe todo, ¿no ve? Entonces ahí tenemos un reflejo nervioso llamado reflejo miccional, ¿no? Es toda una computadora que tenemos ahí adentro, ¿no ve? Este es para la micción, ya hemos hablado, ¿no?, de todos los reflejos que vamos a tener. Entonces tengo el reflejo miccional que vacía la vejiga, o si esto falla, a lo que me voy, primero ya activado para que pueda vaciar. ¿A qué se refiere de esto falla? De que yo ahorita tengo ganas de orinar, no voy a orinar aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a inhibir, ¿no es cierto?, ese reflejo. A eso se refiere. Entonces, está habiendo un fallo por parte de ese reflejo miccional. No ha habido entonces la orina. Y por eso dice, entonces va a provocar ese deseo de orinar, ¿no es cierto? Porque todo es sellado cerrado, ¿no ven? No nos quedamos ahí. Primero va a haber entonces ese reflejo miccional, va a decir ya, ahora tienen que eliminar. Pero uno ya también recibe esta hora y dice, no puedo. Entonces, uno ya tiene esa sensación de ¿qué? De ir a orinar, ¿no? Entonces ya tenemos este reflejo, ¿no? O sea, esa falla. Aunque el reflejo miccional, por eso dice, es un reflejo medular, ojo, autónomo, porque yo no lo estoy controlando, ¿no? Ya directamente. Centros presentes en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo van a inhibir o facilitar. Ya está, ya se ha activado, ¿no? Lo que les he dicho, ya les enviaron y tienen que hacer, vaciar esa vejiga, ¿sí? Pero ahí uno lo ha cortado porque se ha activado de decir, no, ahorita no puedo, voy a inhibir. O sí, ya, voy al baño y voy a facilitar, ¿sí? La forma como se está trabajando, ¿no? Pero primero ha empezado con esto, ¿no? Con la parte del llenado de la parte de mi vejiga, ¿sí? Eso es lo que normalmente nosotros vemos y después se hace la micción, ¿sí? Lo he hecho bien resumido la parte renal, ¿sí? Ustedes van a ver todo el transporte y la absorción, esto de la parte de los túbulos y todo eso. Hablan, aquí quiero llegar, ¿se acuerdan? Por eso al principio sí he sido meticulosa cuando hablábamos de transporte, bueno, todo se maneja de acuerdo a
simplemente me voy a ir a la parte renal, a la parte, qué sé yo, la parte respiratoria, a la parte gástrica. Entonces son esos transportes que se hacen de la diferente forma con los solutos, con todos los electrolitos, calcio, aminoácidos, todo lo que se requiera, se hacen este tipo de transportes, ¿sí? Entonces esa es la forma como normalmente va a trabajar nuestra parte renal. Lo que ustedes se tienen que poner a pensar cuál es mi función: filtración, después Secreción. Secreción, ¿no? Algunos lo dividen en tres, ¿no? Filtración, reabsorción y secreción. Entonces, eso, ¿no? Va a ir filtrando todo lo que pasa, va a ir reabsorbiéndose lo que se necesita, no creo que todo lo que entra va a salir así como, no sé si han visto los piratas del Caribe, como a veces salen todo. Sino vamos reabsorbiendo, va pasando a todo lo que se requiere, ¿no? Y es que son diferentes los lugares los que trabajan así. Por ejemplo, el hígado trabaja de esa manera, ¿sí? Vamos ahora a entrar a ver toda la parte gástrica, de la parte gástrica en una forma general primero, ¿sí? Por eso dicen cuáles son los principios generales de mi función gastrointestinal, ¿sí? Saben que el aparato digestivo suministra al organismo aportes continuos de ¿qué? Agua, electrolitos, vitaminas, todo, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, que vamos a ir, dependiendo de lo que yo voy a ir consumiendo, dependiendo de lo que yo voy a ir requiriendo, ¿no? Entonces, como se dice, ¿qué es lo que vemos? El tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo va a empezar a pasar, ¿no? Todo lo que nosotros estamos ingiriendo. Después, ¿qué pasa? ¿Cuál vendría a ser otra función? Secreción de los jugos digestivos, ¿no? Y vamos a ir viendo. A medida que van a ir pasando por diferentes lugares de nuestro organismo, gastro, sobre todo intestinal, necesita siempre jugos digestivos para ayudarnos a digerir esos alimentos, ¿no? Pero primero vamos a ir viendo desde la masticación. Aunque no crean, hasta la misma saliva ayuda ya a poder ir armando o siendo más digerible los alimentos, ¿sí? Entonces, funciones, este tránsito, la secreción de mis jugos digestivos, ¿para qué? Para una digestión de mis alimentos. Después también, no crean, es como el riñón también, ¿ven? Nosotros, no todo lo que nosotros vamos a comer lo vamos a eliminar, sino hay de qué serviría que toman vitaminas, ¿no es cierto? O diferentes alimentos. ¿Qué se hace? Absorción de los productos digeridos, ¿no? Primero es como decir, los ponen en condiciones aptas para que después vayan a ser absorbidos en diferentes medios, ¿sí? El agua, las vitaminas, distintos electrolitos que nosotros vamos a ingerir en ese momento. La circulación de la sangre, que es importante por las vísceras gastrointestinales para precisamente transportar estas sustancias absorbidas, que todo va por vía sanguínea, ¿no? ¿Sí? Entonces, evidentemente tengo que tener una buena circulación en todos estos tipos de órganos que va a pasar por la parte del aparato gastrointestinal para que se haga esa absorción correspondiente. El control de todas estas funciones por los sistemas, porque tengo control parte nerviosa, hormonal, ¿no? ¿Para qué? Porque van a ver de que van a empezar a actuar varias hormonas para precisamente hacer estas absorciones, estas digestiones, ¿sí? Y evidentemente nunca la dejamos de lado a la parte nerviosa. Primero, si nosotros vamos a ver un poquito la anatomía de mi pared gastrointestinal, ¿con qué empezamos? Con la serosa, después está ¿qué? La parte muscular, que se dice la lisa, tengo la lisa longitudinal y la lisa circular, ¿sí? Esa es la forma que tenemos la pared, estoy hablando de pared gastrointestinal. Entonces tengo mi serosa, tengo mi parte muscular, que la parte muscular tengo longitudinal y circular, y después tengo la submucosa y después la mucosa, ¿sí? Estoy yendo de afuera para adentro, ¿no ven? Entonces, esa vendría a ser la anatomía de mi pared gastrointestinal. La anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal es igual, como se dice, ¿no? Corte, si hacemos como un corte transversal, más o menos, solamente que ya tenemos, ¿no es cierto? Más la parte, evidentemente, hemos hablado de afuera para adentro, que sería esta, la serosa, la parte muscular, ¿no? Que hemos dicho
espacio longitudinal y circular. Después tenemos la parte de mi submucosa y tengo mi mucosa, ¿no? Pero vamos hablando aquí, ya vamos a aumentar unos plexos, ¿sí? Los de Meissner y de Arnold, que esos son los más importantes precisamente para hacer las funciones correspondientes, ¿no? De toda esta parte gastrointestinal, ¿sí? El músculo liso, como dice gastrointestinal, funciona como un sincilio, ¿sí? Cada una de las fibras, miren aquí tengo estas fibras, ¿no? Como ven, así serían mis fibras de músculo, ¿sí? Del músculo liso del tubo digestivo se dice que mide más o menos entre 200 a 500 micrómetros de longitud y de 2 a 10 de diámetro aproximadamente. Estamos haciendo un resumen rápido de la parte anatómica, ¿no? Porque vemos cómo después va a funcionar. Todas estas se disponen como en haces, como ven, como hemos sacado aquí una, ¿no? Aquí hemos sacado una fibra muscular formado por, miren, hasta 1000 fibras paralelas. Si ustedes ven, si las separaremos, están así, ¿no es cierto? Como paralelamente entre ellas van formándose de esa manera. En la longitudinal, los haces se extienden en sentido, como dice, longitudinal por el tubo digestivo, mientras que la circular, que van a ser, como dice el nombre, como rodeos, ¿no es cierto? Una forma. Por eso hemos dicho, tenemos esos dos tipos, ¿sí? La longitudinal y la circular, ¿sí? Esas dos formas son las que tenemos en la parte del gastrointestinal. Ahora, ¿cómo es la actividad en esta parte gastrointestinal? Es una actividad eléctrica del músculo liso. Se excitan, por la actividad eléctrica intrínseca lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares. O sea, dos tipos de ondas eléctricas tenemos: ondas lentas y en espiga. ¿Por qué? Porque tienen que hacer esta función, ¿sí? Para precisamente hacer absorción, ¿no? Para ir haciendo la digestión y todo lo que ya he dicho en diferentes lugares. No solamente para la parte muscular va a trabajar, sino después ya vamos a ir viendo quiénes además, como la parte hormonal, va a ir trabajando, ¿sí? Entonces, pero tenemos dos tipos de ondas, ¿sí? Las ondas lentas y las ondas en espiga, ¿sí? Entonces, como miren, si nosotros vemos la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal, se excita, entonces hemos dicho, generando esos dos tipos de ondas, ¿sí? Entonces, estas son más o menos en espiga, ¿se ha visto? Y estas son las que van un poquito lentas. ¿Por qué? Porque están en estado de reposo, ¿sí? Y las espigas, vamos a decir, estimulación, ¿por qué? Por distensión acetilcolina. Por eso les decía, vamos a ir viendo por qué se van a ir estimulando. Ahora, si ustedes otra vez miren esta palabra, la hemos visto en transporte de membrana, ¿o no? Perfecto, vamos a descubrir. Pero les digo, empezábamos al principio con estos transportes, ¿no? Quizá en algunos lugares un poco distinto, pero eso es lo que normalmente se hace, ¿sí? Se hacen los movimientos, tengo mis ondas lentas, ya sé, ¿para qué vencen mis ondas lentas? Para estar en estado de reposo. Y mis ondas en espiga van a empezar, es como decir, ¿no? Van así, ¿no? Como en espiga, cuando son estimulados, ¿qué cosa? Mi sistema gastrointestinal, por diferentes situaciones. Puede ser como por distensión, por la acetilcolina, que vamos a ir viendo, ¿sí? Cada una, por la parte parasimpática, porque hemos hablado hormonal, nerviosa, ¿no es cierto? Hasta la parte local, la que va a generar este tipo de movimientos. Ahora, estimulación por noradrenalina, simpático es cuando se hace hiperpolarización. Esto solamente es una muestra, porque vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Cómo se va manejando este tipo de función. Entonces, hemos dicho, las ondas lentas, todas las contracciones, casi todas nuestras contracciones gastrointestinales siempre son igual rítmicas, primero, ¿sí? Ese ritmo está determinado por las ondas lentas, además, puede estar en reposo, pero va a un ritmo, ¿vale? De membrana del músculo liso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Su frecuencia oscila en las distintas partes del tubo digestivo entre 3 y 12 por minuto, ¿sí? Ese es el ritmo, vamos a decir, pero va a ese ritmo. Entonces, cuando vamos a ver que aumenta, ya cambia, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir viendo cuando, por ejemplo,
hacer la auscultación están aumentados, pero porque este paciente le estaba con un tipo cólico, ¿no? A eso me voy, ¿no? Entonces ya están alterados esos ritmos, ¿sí? Aparte de que aumentaron, ¿sí? Pero aquí estamos empezando desde el principio, ¿no? Primero van a ir, evidentemente, a un ritmo lento, pero ese ritmo adecuado, que hemos dicho, entre 3 y 12 por minuto, ¿sí? Es lo que vemos que se van a ir generando esta parte de misones. Ahora, 3 en el cuerpo gástrico y hasta 12 en el duodeno y alrededor de 8 a 9 en el hilo terminal. Porque es como decir, es como yo voy a hacer una coreografía, en un lugar tengo que tener un ritmo, en el otro, porque de acuerdo a la función de cada espacio. Por eso dicen 3 en el cuerpo gástrico, porque ese es un poco más lento, ¿no? Porque él es el primero que hace el estómago, va a ir recibiendo, ¿no? Evidentemente va a ir también funcionando con quién, con los jugos gástricos, ¿no? Que ellos van a ir armando todo esto. 12 en el duodeno, porque miren, ya está pasando del estómago, necesito que se acuerden la parte anatómica, ¿cómo es? ¿Cierto? Estómago y duodeno. A las dos les voy a separar, les estoy diciendo la pro, ¿sí? Atiendan y después al final me cuentan el chiste. Y alrededor de 8 a 9 en el ilio terminal. ¿Cuál es la parte del ilio terminal? ¿Cómo es? A ver, estómago, duodeno, una función, después ilio y mi mano, semipuños y luego es colon. ¿Qué sería? Ya, y después entonces ¿quién viene? La palabra la que inventé aquí. Después anatomista. Puedes. Porque el duodeno, el delgado es duodeno y yeyuno. Porque el duodeno, ¿cuántas porciones tiene? 4 porciones, ¿sí? Entonces, y después de esas 4 porciones tenemos la parte del ¿no ve? Y el ilio terminal es donde necesiten, miren, a cuánto del ritmo, 8 a 9, porque ya ahí va a ir despachando, vamos a decir, ¿sí? Vamos a ver cómo van a ir pasando toda esta administración, ¿no? Entonces, por eso dice, miren, claro, 8 a 9. 12 es un poquito más porque es el que está recibiendo, el duodeno, ¿no ve? Y después 8 a 9 para que vaya a ir pasando, ¿no ve? Eso es lo que vamos a ir viendo sobre estas ondas lentes. Ahora, no se conoce el origen de las ondas lentes, pero puede deberse a interacciones complejas, se dice, entre las células musculares lisas y unas células especializadas llamadas células intersticiales de Cajal. Exactamente se podría decir dónde han nacido estas ondas lentas, no se ha visto, pero se ha visto de que pueden ser que son como interacciones entre estas células, que están las lisas con unas células que se llaman de intersticiales de Cajal, ¿sí? Es lo que las llaman, que se piensa que actúan como, miren, marcapasos eléctricos para las fibras musculares lisas. Por eso les decía, va a un ritmo determinado, como un marcapaso, como en el corazón, ¿no ve? En el corazón tenemos nuestro marcapaso, ¿se acuerdan? Que van a un ritmo determinado. Exactamente se han visto, se los han como catalogado más o menos a estas ondas lentas, como que van a ir trabajando con estos marcapasos, que en diferentes sectores van a hacer ese tipo de movimiento de ritmo, ¿ve? Que ya hemos visto en qué sectores tienen ese tipo de ritmo para poder ayudar a hacer